Hola, nuevamente me da gusto de estar aquí contigo, pudiendo disfrutar de este día, agradeciéndole a Dios porque nos da la oportunidad de poder estar en comunicación. Por el tiempo a veces es difícil poder transmitir. He agarrado una carga bastante difícil que me ha costado tanto en cuestión de tiempo y también emocional, porque el hecho de hacer los videos, los escucho y me retroalimento. El video pasado hablamos la importancia del perdón y cuánta paz y cuánta calma te da. Es importante poder tener bien ubicado, bien marcado lo que es el perdón. El rey David, allí en Salmos 41:3, me voy a dar la libertad de leerlo. Dice: pacientemente esperé a Jehová, y se inclinó a mí, y oyó mi clamor, y me hizo sacar del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso, puso mis pies sobre peña, y enderezó mis pasos. Puso luego en mi boca cántico nuevo, alabanza a nuestro Dios. Verán esto muchos y temerán y confiarán en Jehová. Bienaventurado el hombre que puso en Jehová su confianza y no mira a los soberbios ni a los que se desvían tras la mentira. Si ubicas, el rey David, al momento que comenta con Dios lo que le estaba sucediendo, lo que estaba viviendo, le pide perdón a Dios si en algo había cometido algún error. Dice el rey David que Dios lo saca del lodo cenagoso, de la pudrición, de la desesperación, de la angustia, del odio, del rencor, del resentimiento. Todo eso que vivimos que no nos da paz, que no nos da tranquilidad y que de alguna manera nos lastima, no nos deja avanzar, eh, nos hace ver nuestra vida sin esperanza, sin luz, a veces sin deseos de seguir viviendo. Dice también ahí el rey David que Dios, al momento que hace ese ejercicio, endereza sus pasos. O sea, ya no son pasos de angustia, de temor, ya no son pasos en caminos incorrectos. Eh, yo tengo un mal, lo voy a confesar. Hablo como si tomara, aunque no tomo. Hablo como que se prestara para otra cosa, aunque no lo hago. Es mi forma de sentir, de pensar, porque si hablo con un alcohólico, hablo como si yo tomara. Y lo invito a reflexionar en la misma plática a que no tome. Si anda en malos pasos, yo hablo como si anduviera en malos pasos y lo invito a que reivindique su camino. El salmista entendió toda esa parte y eso a él le dio paz, le dio tranquilidad. De hecho, el salmista dice que si Dios no dirige, si Dios no gobierna tu casa, en vano los que la habitan. O sea, quiere decir que el péndulo de nuestra vida, el equilibrio de nuestra vida es Dios. La brújula de nuestra vida es Dios. Aunque a veces nos cuesta reconocer porque tenemos confianza en otras personas, en otras figuras, y eso nos hace desviarnos de la presencia de Dios. Así que el salmista dice: enderezó mis pasos y puso cántico nuevo en mi boca. Mi expresión ya es diferente. Hasta hoy, a raíz de las investigaciones que llevo a cabo,
a raíz de retroalimentarme con los videos que yo mismo grabo, me ha ayudado primero a no hablar mal de la gente, porque hablar mal de la gente es señalar. Y hemos dicho en más de un video que cuando tú señalas con uno a tu prójimo, con el pulgar señalas a Dios, pero 3 nos corresponden a nosotros. O sea que en nuestro diario vivir es como el boomerang. Si yo doy una bendición, 3 me van a tocar a mí. Entonces trato de expresarme bien de las personas y cuando no lo voy a hacer, escucho y mejor me callo. O sea, procuro en la medida de posibilidades de no hacerlo. ¿Por qué? Porque quiero recibir bendiciones, pero que se me multipliquen. Quiero recibir buenas protestas, pero que sea para bien. Entonces, Dios, el salmista, le endereza sus pasos, le pone cántico nuevo, lo saca de la suciedad, dice, porque uno de los problemas que tenemos nosotros como seres humanos es que nos cuesta reconocer. Y en Alcohólicos Anónimos dicen que si el alcohólico no reconoce que es alcohólico, no puede cambiar, porque él está bueno, él no tiene esa enfermedad. Entonces tienes que reconocer que eres alcohólico para que cambies. O sea, tienes que reconocer que eres engreído para que cambies. Tienes que reconocer que eres orgulloso para que cambies, para que tu vida sea renovada. Y el Señor Jesús lo dice, pues, venid a mí, todos los que estén cansados y cargados, que yo los haré descansar. En Isaías dice, venid a mí y estemos a cuenta. Que si tus pecados fueran como la grana o como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Cuando nos ponemos en paz con Dios, es borrón y cuenta nueva. Empezamos de nuevo. Y entonces ahí es donde viene el disfrute. El disfrute, ¿por qué? Porque cuando uno no toma y cuando uno trata de estar en paz con Dios, no quiere decir que no tiene uno problemas. Tiene uno problemas. La diferencia es que mis problemas ya no los mitigo bajo el alcohol, ya no los mitigo bajo la droga, ya los mitigo platicando con Dios, a veces llorando. A veces llora uno de la desesperación, que no le encuentra uno solución. Y no es porque sea grave el problema. A veces es porque lo que traemos en mente, las emociones que traemos grabadas, nos los hacen ver grave, más de lo que es. Por eso es importante poder mencionarle a Dios lo que siento, lo que pienso, lo que deseo realizar, lo que deseo lograr y pedirle a Dios que me ayude. Porque el Señor Jesús dice, mi carga es ligera. Quiere decir que mi carga la comparto con Jesús y automáticamente se convierte en ligera. A veces nosotros confiamos como humanos en un amigo, una amiga, un primo, no sé, un sobrino, una sobrina. Pero cuando nos peleamos, todo lo que yo platiqué va a salir a la luz del día. Y no sé si han escuchado cuando dicen, se discutieron, hasta los trapitos los sacaron al sol. ¿Qué quiere decir? Que es muy difícil que el ser humano en situaciones críticas se pueda quedar callado. En cambio, si tú platicas con Jesús, que te recuerdo, es tu hermano mayor, es tu amigo, y que Él murió por ti en la cruz. O sea que Él fue el que se sacrificó. No estoy en contra de nadie. Tú puedes creer en el que tú quieras. Pero quien murió en la cruz fue Jesús. Murió por ti y murió por mí. Entonces, cuando llegamos a esa plenitud, viene el cambio. El cambio porque empezamos a ver la vida de diferente manera. Y te digo, los problemas los apreciamos de diferente manera. Porque a mí me ha tocado
en situaciones difíciles, compromisos que luego agarro y que no le veo fin. A ver, me paro a las 12, 1, 2, 3 de la mañana a platicar con Dios, a decirle, Señor, ayúdame. Tomé una mala decisión. Pensé que podía cubrir tal situación, pero no puedo. Y entonces se complica y no vemos solución. Pero hoy me puse a imaginar en las murallas de Jericó. O sea, si tú te pones a imaginar y vas en el ejército de Israel y vas a llegar al muro de Jericó, y recuerden que los muros antes eran anchos, no eran bloc de capuchino que tienen 10, 15 centímetros de ancho. No, eran murallas que platican que en las murallas chinas, creo, no sé si un carro o dos carros podían transitar en la muralla, de lo ancho que era. Ahora imagínate que tú llegas a Jericó en el ejército de Israel. Y lo único que pide Dios es que le des vuelta y que grites. Ese grito es el sonido de victoria. Ojo, de victoria. Antes de que caigan las murallas. Si te acuerdas cuando el pueblo de Israel llegó al mar que iba a cruzar cuando venían huyendo de Egipto, lo mismo Dios le dijo, sacrifica borrego y haz una cena antes de que partas. Celebra, agradece antes de que llegue. Y el pueblo de Israel cuando está en Jericó le vuelve a dar otra vuelta y así fueron 6 veces y grita el grito de victoria. Que en las manos de Dios tenemos que celebrar antes de que llegue. Quiere decir que es la fe en acción, la confianza en acción. Y dice Elena G. de White, una escritora muy, muy valiosa, que la fe, que la confianza, que la paciencia no se le pide a Dios, se ejerce. Tienes que ejercer la fe, tienes que ejercer la confianza, tienes que ejercer la paciencia. Y entonces cuando la ejerces y la practicas, es por eso que los maometanos se dan la dicha de quedar callados. Y es difícil quedar callado, menos cuando tienen el temperamento como lo tengo yo. De hecho, los maometanos hasta practican 30 días sin hablar y se tapan la boca y no hablan para nada, aunque tengan la razón, aunque crean que con su participación pueden cambiar las cosas, ¿no? Tienes que aprender a guardar silencio. Difícil, porque a veces crees que si tú no das tu opinión, la gente no va a comprender, la gente no va a entender, pero no es así. Así que hoy concluimos que la fe, la confianza y la paciencia se ejercen. Que pongas tu alma, tu espíritu, tu vida en paz con Dios, para que si tienen cosas negras, cosas rojas, vendrán a ser como blanca lana. Y que tienes que ir con tu amigo, que es Jesús, tu hermano mayor, y que es el que murió por ti. Y dice en San Mateo, todo lo que pidas al Padre en mi nombre, creyendo, te lo voy a conceder. Así que el salmista en el Salmo 40, del 1 al 3, al 4, dice que Dios transformó su vida. Lo sacó de lo sucio, lo sacó de los dolores de huesos que tenía por la preocupación y lo transforma, le endereza sus pasos y le pone cántico nuevo, alabanza a nuestro Dios. Yo hoy te invito que después de que vivas el proceso del perdón, como lo hicimos el video pasado, no se te olvide perdonarte a ti mismo. Y después empieza a caminar, ejerciendo la fe, la paciencia, la confianza, ejerciéndola, practicándola.
y ser agradecido en todo. Hoy te agradezco porque te das el tiempo de ver mis videos. Te agradezco por las observaciones que me haces. A veces me las hacen por el Face, a veces me las hacen por WhatsApp, pero me las han hecho. Se los agradezco. Me siento contento. Me sentí muy estresado, me sentí muy mal porque la semana pasada no pude grabar el video, pero hoy me di el tiempo porque lo hago pensando en ti. Y recuerda, el poder lo tienes en tus manos. Nos vemos el próximo video.